segundo libro de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Vamos a leer. Quiero darle bienvenida a todos los que estamos en la casa del Señor hoy. Sea bienvenido a la casa del Señor, que hoy Dios tiene una palabra para su vida. Amén. Dígale a su vecino: todo lo que pensamos determina cómo nos sentimos. Hoy quiero hablar acerca de tener una salud mental. Lo que tu mente adquiere es lo que te controla. Si tenemos una mente saludable, eso me va a controlar a mí. Si yo tengo una mente saludable delante de Dios, yo voy a ser una persona saludable. Pero si mi mente no es saludable, si mis pensamientos no son saludables, eso es lo que voy a dar fruto yo mañana. Amén. Ahora miren lo que dice segundo libro de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Dice estas palabras: aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Yo tengo la Nueva Versión Internacional. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a quién? A Cristo. Puede sentarse. Transformando mi salud mental. Dígale a su vecino: lo que tu mente adquiere, eso te controla. Todo lo que nosotros adquirimos en nuestros pensamientos. Pablo dijo que la concupiscencia eran pensamientos pecaminosos, malos. Pero los pensamientos malos siempre van a venir a mi mente. Sea el hombre más poderoso, el más ungido, el menos ungido, el hombre más usado, el hombre que hace que la gloria de Dios descienda, sea como sea, vendrán pensamientos a esta mente. Ahora, todo lo que yo deje meter en mi corazón, en mi mente, y yo lo llevo a luz, eso mañana me controla. Todo lo que yo permita que a mí me controle hoy, mañana será mi fracaso. Ahora, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos el poder en 2 Corintios. ¿Para qué? Si usted leyó el último párrafo, dice: y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a quién? A Cristo. O sea, todos nosotros vamos a tener ciertos pensamientos, se llaman dardos del enemigo. El libro de Efesios dice que el enemigo nos tira dardos. Son pensamientos a la mente, al corazón. Y esos pensamientos pueden llegar a nuestras vidas. Como dije al principio, sea el hombre más grande del mundo, sea el predicador más poderoso, sea el cantante más poderoso, sea la persona que usted sea, más usada por Dios, siempre va a tener un pensamiento que el enemigo va a poner en su corazón. Ahora, por eso dice la Biblia que nos dio y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea, tenemos autoridad de llevar el pensamiento ¿a quién? ¿Para que qué? Para que ese pensamiento se someta a la voluntad de Jesús. Entonces vemos nosotros, lo que pensamos determina cómo nos sentimos. ¿Usted se ha fijado que hay gente que piensa que no vale nada y realmente después no vale nada? Hay gente que piensa que no podrá hacer nunca nada, y ¿sabe qué pasa? Nunca puede hacer nada. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos determinan cómo nos sentimos, y cómo nos sentimos determinará nuestras acciones, y nuestras acciones determinan nuestros hábitos. Nuestros hábitos determinan nuestro carácter. ¿Sabe por qué a veces tenemos mal carácter o tenemos malos hábitos? Porque tenemos malos pensamientos. Porque no son los pensamientos correctos que deberíamos nosotros de dejar que produzcan en nosotros el poder que tienen que producir para que nosotros podamos ser bendecidos por Dios. Amén. Para aprovechar el máximo tiempo de nuestras vidas, debemos de hacer estas cosas. Mire esto. Número 1, no creas todo lo que piensas. ¿Por qué digo que no creas todo lo que piensas? Porque no todo lo que piensas es de Dios. Hello. Porque no todo lo que venga a tu pensamiento tendrá que ser de Dios. No todo lo que tu mente piense o tu corazón piense va a ser de Dios. Hay gente que cree
de que como el pensamiento lo tiene en su corazón o en su mente, lo tienen que dar a luz, y no es así. La Biblia dice que llevamos cautivo todo pensamiento hacia la voluntad, que se sujete a Jesús, que es nuestro Señor. Amén. No todo lo que pensamos es cierto. Hay gente que piensa que nadie lo quiere, y es una mujer y un hombre de Dios, y dice: a mí nadie me quiere, a mí nadie me toma en cuenta. ¿No ha oído esa palabra algún día o no la ha dicho algún día? A mí nadie me toma en cuenta, a mí nadie me quiere, todos me ofenden. Como que si fuera yo el tiro al blanco para que todo mundo me ofenda. Son pensamientos que nos cautivan a nosotros, mas nosotros tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos a la voluntad de Jesús. Porque muchas veces no hay un crecimiento espiritual conforme al diseño de Dios en la vida del creyente, porque no ha aprendido a sujetar sus mentes, sus pensamientos a la voluntad de Dios. No ha aprendido a sujetar sus pensamientos a Cristo. Entonces vemos nosotros, hay gente que dice: nadie me quiere, todos me ofenden, yo no sirvo para nada, yo no sé hacer nada, yo no fui llamado para nada, nada me sale bien. Y ese pensamiento se va a crear en ti tan fuerte que no va a valer para nada, que no va a servir para nada y que nunca va a poder hacer nada. ¿Se ha fijado que hay gente que nunca ha estudiado y de repente dicen: yo no voy a estudiar ya más, yo no aprendí a leer, no aprendí a escribir? Y pueden hacerlo, pero como el pensamiento está que nunca lo hicieron y nunca lo pueden hacer, nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque entró en el pensamiento y le dimos vida, y eso creó de que diera un fruto. Amén. Jeremías 17:9 dice: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Dice la Nueva Versión Internacional. No hay nada más engañoso que el corazón. No hay nada más que te engañe que tu propio corazón. Pablo dijo estas palabras: si hay algo que yo le temo, es a mí mismo, porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice Proverbio. Pero si usted se da cuenta, Jeremías habla de que el corazón, no hay nada más engañoso que él. Por eso la Biblia dice en Corintios que todo pensamiento que vaya sujeto ¿a quién? ¿Por qué? Porque a mí me puede engañar el corazón. No todo lo que yo pienso es de Dios. Dígale a su vecino: no todo lo que piensas es de Dios. Porque los pensamientos pueden venir a nuestro corazón y engañar nuestra vida, engañar nuestro futuro, engañar nuestro destino. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres dicen: yo ya no quiero a mi esposo o yo ya no quiero a mi esposa, pero está con su esposo y está con su esposa? Engañoso es el corazón. Porque los pensamientos pueden a mí darme mi futuro, pero yo puedo llevar ese pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. El pensamiento de nadie me quiere, de nadie me toma en cuenta, de yo no sirvo para nada, de yo no fui llamado para nada. Yo tengo la autoridad de llevarlo cautivo a Jesús. ¿Por qué? Porque Él me dio a mí la autoridad. Ahora Jeremías dice que no hay nada más engañoso que esta cosa que tenemos acá. Nos engaña todos los días. ¿No le ha pasado a usted que usted dice que yo sentí hacer esto, o yo me dejé guiar por un impulso, o yo lo hice porque me hicieron y me dolió y lo tuve que hacer? Engañoso es el corazón. Ahora mire Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Mire que lo que usted tiene acá en el corazón, esa persona es usted verdaderamente. Lo que usted crea en su corazón, los pensamientos que deja introducir a su corazón, usted lo dará a luz mañana. Por eso Proverbios dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es Él. Así como usted piensa en su corazón, así será usted. No sirvo, pues no sirve. No sé hacer nada, pues nunca va a saber hacer nada. No, que yo no sé orar, pues nunca va a orar. No, que yo nunca he ayunado y yo no sé ayunar ni cómo hacerlo, pues nunca va a ayunar. Porque todo lo que usted mete en el corazón, si usted mete en su corazón que Dios lo llamó para conquistar y para hacer grandes cosas para Dios, para representar su reino, para hacer que la gloria de Dios fluya, para hacer que todo se mueva conforme a la voluntad de Dios, aunque usted no sepa nada, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque todo está en lo que usted introduzca. Jesús dijo que no contamina lo que entra al hombre. Fíjense que nosotros pensamos que el aire está súper contaminado y los hombres estamos más contaminados de lo que sale de afuera. Pensamos que el medio ambiente se contaminó, el mar está contaminado, pero realmente estamos más contaminados nosotros que ellos. Porque dice la Biblia que lo que sale del hombre, ¿qué dice? Es lo que contamina. Ahora, si yo tengo un corazón contaminado, un corazón con pensamientos perversos, con pensamientos malos, con pensamientos inicuos, entonces yo contamino a otro. Porque dice Proverbios que, porque ¿cuál es su pensamiento? Es él. Dime qué piensas y yo te digo quién sos. Entonces vemos nosotros, nos deberíamos de preguntar, ¿es cierto lo que yo estoy pensando? ¿Es cierto lo que yo estoy pensando hoy? ¿Será de Dios o no será de Dios? Pablo dijo que teníamos que pesarlo en balanza. ¿Por qué? Porque yo tengo que examinar todo. Pablo dijo, examínalo todo. Retén lo bueno y desecha lo malo. Entonces yo tengo que aprender a hacerme una preguntadilla, un examen. Lo que yo estoy pensando, ¿será de Dios? ¿Será que Dios piensa que yo no sirvo? ¿Será que Dios piensa que no fui llamado? ¿Será que Dios piensa de que yo no soy nadie? ¿Será que Dios piensa que nadie me quiere? Entonces yo lo que tengo que hacer es preguntarme si todo lo que entra a mi corazón tengo que pasarlo por un filtro y saber si es de Dios o no es de Dios. Y si no es de Dios, yo lo llevo cautivo delante de Jesús y le digo, Señor, este pensamiento no es tuyo, yo te lo entrego y lo pongo en tus manos para que no dé vida. Porque si yo no lo llevo cautivo a Jesús, ese pensamiento, dijo Pablo, que iba a dar vida en mí, pero iba a dar vida en mí, pero iba a dar muerte espiritual en mí también. Porque todo depende de lo que yo pienso, eso soy. Mire esto, 2 Corintios 13:5. Segundo libro de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Lo voy a leer con la versión que tenemos todos. Segundo libro de Corintios, capítulo 13, verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué dice? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué dijo Pablo? Examinémonos nosotros mismos. Porque yo puedo decir que soy una gran paloma volando. Yo puedo decir que soy el ángel más hermoso. Pero la Biblia dice, examínate lo profundo del corazón, porque hay engaño. Examínate lo profundo de tu corazón, porque puede ser que esté equivocado. Ahora, por eso Pablo le dice a la iglesia, miren la nueva versión lo que dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismo. ¿No se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes? Entonces yo tengo que examinar mi vida, aprender a discernir si mis pensamientos son de Dios o no son de Dios. Yo tengo que aprender a discernir si lo que yo sentí es de Dios o no es de Dios.
Ojo, Dios no da sentires, Dios habla. Hello. Hay gente que dice, es que yo lo sentí de parte de Dios. No, o sintió o le habló. Dígame claro. Pero Dios no siente, Dios habla. Ningún profeta dijo, yo sentí. No, Dios me habló. Así dice Jehová. Punto. No se ve que gente, es que yo lo sentí. Yo sentí de parte de Dios. No, o le habló o le dijo, pero nunca lo sienta, porque engañoso es el corazón. O Dios le dijo o Dios no le dijo. Amén. Entonces vemos nosotros que es importante lo que Pablo dijo. Examínense, lleguen a la examinación, a un examen de su vida, de su corazón, si su corazón está conforme al corazón de la fe en Cristo. Si mis pensamientos son pensamientos que me edifican en Dios, si mis pensamientos son pensamientos que me van a dar el futuro en Dios. Yo no quisiera perder mi futuro en Dios por un pensamiento que el enemigo tire a mi vida y que yo lo produzca en mí, que dé vida y me dé muerte a mi vida espiritual. Entonces vemos nosotros que es necesario poder examinarnos todo. Dijimos que es de quién, de Dios. ¿Por qué? Porque este corazón es engañoso. Mira Isaías 26:3 dice, mire la importancia de llevar nuestros pensamientos y que sean agradables delante de Dios. Nuestros pensamientos deben de perseverar en Dios. Miren lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que dice? Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Mire la importancia de que nuestros pensamientos deben de perseverar en Dios. ¿Qué es lo que yo pienso hoy? ¿Qué es lo que mi mente me está diciendo hoy? Usted sabe cuánta gente en la iglesia, dentro de la iglesia, tienen pensamientos confusos que no saben si son de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que mis pensamientos deben de ser conforme a Dios, que perseveren hacia Dios. ¿Y qué va a pasar? Que Él me va a guardar en completa paz. ¿Usted sabe cuánta gente vive agonizando todos los días por un pensamiento? ¿Usted sabe cuánta gente vive con toda su vida agonizando, muriéndose poco a poco por un pensamiento? Porque mi abuelo se murió de SIDA o de cáncer, porque mi abuelo se murió de tal enfermedad, yo me voy a morir de la misma. ¿Quién le dijo a usted que se va a morir de lo mismo? El doctor es otro, Dios es otro. No, que yo tengo la enfermedad de mi abuelo generacional. Dios dijo que rompió las maldiciones generacionales. O sea, mi pensamiento tiene que estar ligado al pensamiento de Dios. Que mi padre murió de alcoholismo y yo heredé lo de mi padre. No, Él me dio libertad a mí y me hizo libre para la gloria de Dios. Y yo no voy a morir de alcoholismo porque mis pensamientos se alinean al pensamiento de Dios. Un día Dios le dijo a su pueblo: sus pensamientos no son los míos y sus caminos no son los míos. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él nos dio su camino y sus pensamientos, y ahora podemos llevarlos cautivos a la mente de Cristo y pensar como Cristo piensa y empezar a hablar con Cristo de nuestros pensamientos y nuestro corazón. Por eso es importante que yo pueda llevar mi pensamiento cautivo a Dios y que mis pensamientos deben de perseverar en Dios. ¿Qué piensas tú de ti? ¿Cómo Dios te ama? ¿Cómo Dios pagó un precio por ti? ¿Sabes tú en la cruz del Calvario cuánto Él sufrió? Todo por amor a ti. Pues nadie más te quiere más que el Señor. Y si hay alguien que te ama, es Él. Y si hay alguien que pagó el mayor precio, es Él. Por eso nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos que perseveren hacia Dios. Piensa en lo que vas a vivir en la eternidad. Piensa en la boda del Cordero. Piensen cuando Cristo venga. Si aquí sufres, dice la Biblia, que ni allá ni llanto, ni tristeza, no habrá dolor, no habrá nada, sino que habrá gloria de Dios en el cielo. Tus pensamientos deben de subir hacia la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Hay gente que piensa que el mundo es todo. Hay gente que no viene a la iglesia por trabajar todos los días. No tiene tiempo de Dios.
No viene a la casa de Dios porque